Sistema nervioso central. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado. La placa neural en la región mediodorsal delante del ganglio primitivo. Sus extremos se elevan para formar los pliegues neurales. Estos se acercan entre sí en la línea media y se fusionan formando el tubo neural. Los extremos abiertos del tubo neural forman los neuróporos craneal y caudal. El cierre del neuróporo craneal se lleva a cabo en dirección craneal desde el sitio de cierre inicial en la región cervical y desde un sitio situado en el prosencéfalo que se forma después. El cierre final del neuróporo craneal tiene lugar a la fase de 18 a 20 somitas. El cierre del neuróporo caudal tiene lugar aproximadamente 3 días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones: 1. Prosencéfalo o cerebro anterior, 2. Mesencéfalo o cerebro medio y 3. Robencéfalo o cerebro posterior. Cuando el embrión tiene 5 semanas, el prosencéfalo consta de 2 partes, el telencéfalo y el diencéfalo, mientras que el rombencéfalo también consta de 2 partes, 1 el metencéfalo y 2 el mielencéfalo. Médula espinal. La pared de un tubo neural que hace poco se ha cerrado consta de células neuroepiteliales. Estas células se extienden sobre todo el grosor de la pared y durante la fase del surco neural e inmediatamente después del tubo, estas células se dividen rápidamente originando más y más. En conjunto constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales empiezan a originar otro tipo de células. Se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Estos forman la capa del manto. La capa del manto forma más tarde la sustancia gris de la médula espinal. Diferenciación histológica. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Al principio tienen una prolongación central y se denominan dendritas transitorias, pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece y los neuroblastos son temporalmente redondos y apolares. Posteriormente, las nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen en los lados opuestos del cuerpo celular, formando un neuroblasto bipolar. La prolongación de un extremo se alarga para formar el axón primitivo y la otra prolongación muestra numerosas arborizaciones que son las dendritas primitivas. Entonces la célula se conoce como neuroblasto multipolar y con el posterior desarrollo se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona. Células de la cresta neural. Son de origen ectodérmico y se extienden por toda la longitud del tubo neural. Las células de las crestas migran lateralmente y originan los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos. Durante este desarrollo, los neuroblastos de los ganglios sensitivos forman 2 prolongaciones. Las prolongaciones que crecen centralmente, las cuales penetran en la parte dorsal del tubo neural y se les conoce como raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Por otra parte, las prolongaciones que crecen periféricamente unen fibras de las raíces motoras ventrales y participan en la formación del tronco del nervio raquídeo. Dichas prolongaciones terminan en los órganos receptores sensitivos. Por consiguiente, los neuroblastos de los ganglios sensitivos, procedentes de las células de la cresta neural, originan las neuronas de la raíz dorsal. Nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras empiezan a aparecer durante la 4ª semana, originándose desde las células nerviosas en las placas basales de la médula espinal. Estas fibras se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales, mientras que las raíces de los nervios dorsales se forman como conjuntos de fibras que se originan a partir de células en los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula espinal, al otro lado de las astas dorsales. Las prolongaciones distales se unen con las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Inmediatamente, los nervios raquídeos se dividen en las ramas primarias dorsal y ventral. La primaria
dorsal inerva la musculatura axial dorsal, las uniones ventrales y la piel de la espalda, y los ramas primarias ventrales inervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral y forman los principales plexos, como lo es el braquial y el lumbosacro. Mielinización. Las células de Schwann son las encargadas de mielinizar los nervios periféricos. Estas células, originadas a partir de la cresta neural, migran periféricamente y se sitúan alrededor de los axones, formando la vaina del neurilema. Al inicio del cuarto mes de vida fetal, muchas fibras nerviosas adoptan un aspecto blanquecino como resultado del depósito de mielina. La vaina de mielina que envuelve las fibras nerviosas en la médula espinal tiene un origen completamente diferente, y esto es debido a las células de oligodendroglia. Cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes de desarrollo embrionario, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales. Cabe mencionar que con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápidamente que el tubo neural, y el extremo terminal de la médula espinal se desvía gradualmente a un nivel superior. Como resultado de este crecimiento desproporcionado, los nervios raquídeos discurren oblicuamente desde su segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. La dura madre sigue unida a la columna vertebral a través del coxis. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal constituyen en conjunto la cola de caballo. En la imagen podemos observar el extremo terminal de la médula espinal en relación con la columna vertebral en diversas etapas del desarrollo. En la imagen A vemos que es aproximadamente durante el tercer mes de vida, en la imagen B a finales del quinto mes y en la imagen C en el recién nacido. Encéfalo. Se divide en tallo encefálico y centros superiores. El tallo encefálico está compuesto del mielencéfalo, puente de Barolio o protuberancia anular. Los centros superiores por el cerebelo y los hemisferios cerebrales. El tallo encefálico es una continuación directa de la médula espinal y tiene una organización similar. A cada lado de la línea media se encuentran placas basales y alares, bien definidas. Estas representan áreas motoras y sensitivas. El romboencéfalo consta del mielencéfalo y el metencéfalo. Se extiende del pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico, mientras que el mielencéfalo es una vesícula cerebral que origina al bulbo raquídeo. La placa basal, parecida a la médula espinal, contiene núcleos motores, que son el eferente somático, el eferente visceral especial y eferente visceral general. El eferente somático es una continuación cefálica de las células del asta anterior. Se le denomina columna motora eferente somática y tiene en el mielencéfalo al nervio hipogloso. Respecto al metencéfalo y al mesencéfalo, contiene al nervio abducens, troclear y oculomotor común. El eferente visceral especial forma la columna motora eferente especial. Inerva a los músculos estriados de los arcos faringios. En el metencéfalo contiene al nervio accesorio, vago y glosofaringio. Por último, el metencéfalo está compuesto del cerebelo y el puente. El cerebelo es un centro de coordinación de la posición y movimiento, mientras que el puente sirve de vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal. Excelente tarde, compañeros. El día de hoy también vamos a hablar de un tema muy especial denominado defectos de tubo neural. Específicamente aquí tenemos un modelo anatómico de lo que sería un defecto en espina bífida, o espina bífida. Podemos encontrar distintos tipos de espina bífida, lo que sería espina bífida oculta, meningocele y meningomiolocele. Cada uno difiere en ciertos aspectos. El primero, que sería espina bífida, simplemente es una protrusión que sale de un defecto de la lámina de la vértebra, es decir, que no está bien cerrada y por lo cual se hace un tipo de protuberancia en lo que sería diferente en la columna
del recién nacido. El otro tipo de espina bífida podemos decir que tiene líquido cefalorraquídeo, y el otro tipo, y el que es un poquito más complicado, va a ser el que tiene tejido neural, es decir, que se encuentra en riesgo lo que sería la médula espinal. Vamos a proceder en este modelo anatómico a lo que sería una pequeña intervención de espina bífida. Vamos a hablar también de otros tipos de defectos de tubo neural, como lo sería el síndrome de Chiari o anencefalia. Entonces, nada más se procedería a abrir lo que sería una capa de la duramadre, que se encuentra como esta membrana. Se procede a abrir e igualmente asimismo se procede a la extracción del líquido cefalorraquídeo. Es importante recordar que este tipo de patología se encuentra llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a extraer todo el líquido cefalorraquídeo. Ok, ya nos dimos cuenta que ya no quedó nada, que ya todo el líquido cefalorraquídeo quedó afuera. Entonces procedemos a cortar lo que sería la duramadre o la membrana, esto que parece una membrana que se encuentra en el exterior y se encuentra cubriendo este defecto. Ahora ya podemos ver que se encuentra lo que sería la espina o el tejido neural. Aquí lo podemos ver. No lo podemos sacar puesto que se dañaría, pero más